Bien, vamos a dar a conocer las conclusiones de nuestra plenaria, de los trabajos que realizamos durante 2 días. Como lo anunciamos, desarrollamos nuestros trabajos alrededor de ejes fundamentales: del modelo anticorrupción, estableciendo que debió haber sido la primera de las reformas estructurales antes que cualquier otra; el asunto del campo, en la propuesta que ya se está formulando, ya se está construyendo desde el propio gobierno federal, legisladores de ambas cámaras, gobernadores, organizaciones campesinas, sociales, expertos, académicos, y nosotros queremos ser artífices de esta propuesta. El tema de migrantes, a través de una revisión de la legislación y una formulación de políticas públicas relacionadas con este asunto. Y desde luego los asuntos que hemos dado a llamar la agenda de la gente. La agenda de la gente son los temas que la sociedad observa, no son atendidos, que son de enorme importancia, pero que se ve a los políticos, a los gobernantes, a los legisladores ocupados de otros temas de enorme profundidad que desatienden los de la preocupación del día a día. Asuntos del agua, asuntos del consumidor, el tema de salario, que lo ubicamos dentro de estos asuntos, y toda la discusión nacional que se ha arrancado a partir del planteamiento del jefe de gobierno. Agenda de la gente, que se voltee a ver a los políticos ocupándose de esos temas. Ayer mismo cerramos una larga sesión, ya entrada la noche escuchamos a expertas en el trabajo del hogar, el trabajo doméstico, líderes, una líder de ese grupo de trabajadoras, Marcelina Bautista, y pudimos encontrar que de verdad hay que atender esos temas, que ya fueron parte de la reforma laboral, ya fueron parte, pero hay que atenderlos porque están absolutamente ignorados. El tema de aprobar el convenio 189 y los contenidos que al respecto es algo que hay que revisar. Y esto es lo que queremos provocar, no una reunión plenaria de pasarela de políticos sobresalientes, conocidos, importantes. Nos funcionó bien el modelo de plenaria que desarrollamos en el periodo anterior, en el mes de enero, donde asumimos que tenía que ser con expertos, personajes de la academia, de la investigación, con todo respeto a los demás otros personajes políticos connotados. Y desarrollamos nuestros trabajos de manera muy intensa, muy comprometida, muy atenta, y vamos a tener insumos para poder establecer nuestras propuestas legislativas. La senadora Angélica de la Peña va a dar a conocer los 11 puntos, son 11, ¿verdad, Angélica? 13 puntos relacionadas con las conclusiones de estos 2 días de trabajo. Agradezco la presencia del presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, que no por molestia entre ambos no estuvo ayer, sino porque estaba en Cámara de Diputados haciendo cosas, pero tuvimos la comunicación para que nos acompañara a la presentación de las conclusiones. Bienvenido, presidente, bienvenido, Jesús, y con eso concluiríamos los trabajos de esta quinta plenaria. Y como le pusimos allí, si se dieron cuenta, porque se me hace que no se han dado cuenta, dice todas en la Ciudad de México, todas en la Ciudad de México. Desde el principio dijimos que no creíamos en las chanclas de baño, en los shortcitos para estar trabajando, sino que poder tener trabajo y actividades acá en la Ciudad de México. Así es que estoy agradecido con cada uno de ustedes y con su participación. Hemos recibido mucho de los medios de información, estamos muy comprometidos a actuar con congruencia y con verdad.
Le doy la palabra, ¿te parece, presidente? Primero a Angélica de la Peña, que dé a conocer las conclusiones y después de ella nos dirige su mensaje. Gracias, coordinador. Bien, reunidos los días 25 y 26 de este mes y año, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República decidió 13 puntos que voy a leer. Primero, la realización de la consulta popular en el tema energético es un asunto de alta prioridad, por lo que en las etapas que corresponden al Senado se vigilará que sean atendidas conforme a derecho. 2. La legislación en materia de combate a la corrupción es igualmente necesario rescatar, por lo que se impulsará la concretización de la reforma constitucional y las leyes reglamentarias que correspondan para eliminar el esquema perverso de hacer negocios privados y obtener privilegios a expensas del servicio público con total impunidad. 3. La reforma política del Distrito Federal es prioritaria para dotar a la Ciudad de México y a sus ciudadanas y ciudadanos de derechos plenos en su organización y gestión pública. Por lo tanto, impulsaremos la concreción de la propuesta legislativa que se encuentra en proceso de dictamen en el Senado de la República, misma que incluye los cambios formulados por las fuerzas políticas y de manera fundamental del jefe de gobierno del Distrito Federal. 4. El grupo parlamentario acompaña la propuesta del jefe de gobierno del Distrito Federal de abordar con seriedad el tema del aumento al salario mínimo como un imperativo ético que permita ubicar en el centro de toda política económica y social el bienestar de las y los trabajadores y sus familias y la reactivación del mercado interno. 5. El desarrollo del campo mexicano bajo un modelo de fortalecimiento de la producción social es otro asunto de alta prioridad para el grupo parlamentario, por lo que se habrán de formular las propuestas legislativas que permitan la transformación efectiva de las políticas de desarrollo rural que garantice la autosuficiencia alimentaria. Se buscará, por lo tanto, que se atienda la problemática del campo con un enfoque integral y multidisciplinario. 6. El fenómeno migratorio es también uno de los grandes temas de este grupo parlamentario, por lo que se debe analizar la actual política migratoria y, con base en ello, proponer las reformas necesarias a la legislación correspondiente que establezcan un esquema efectivo de protección desde las acciones y políticas gubernamentales de protección, insistimos, a los derechos humanos de las y los migrantes. Especialmente nos preocupa el caso de las mujeres, niñas y niños, así como un cambio fundamental en la concepción de la función y el esquema organizativo institucional de la Autoridad Migratoria Mexicana, insistimos, desde un enfoque no punitivo, no criminalizante, sino desde el enfoque de derechos humanos. 7. Se impulsará el fortalecimiento de los mecanismos que permitan de manera efectiva la aplicación y respeto de los derechos laborales de las trabajadoras y de los trabajadores del hogar, principalmente lo relativo a sus derechos laborales, que incluye, entre otras cosas, Infonavit, Seguridad Social, etcétera. En este tenor se seguirá insistiendo en que el Ejecutivo mande al Senado de la República para su aprobación diversos convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo que no han sido ratificados por nuestro país, especialmente aquellos que están inscritos para definir cuáles deben ser las acciones y políticas que nuestro país tiene que emprender para garantizar que las y los trabajadores del hogar sean reconocidos como sujetas y sujetos de plenos derechos. Entre estos convenios destacamos de manera principalísima, por supuesto, el convenio 98 relativo a la negociación colectiva, el 81 sobre inspección del trabajo y el ya referido convenio 189, cuya aprobación y ratificación es impostergable y de fundamental importancia para el mundo del trabajo. 8. El grupo parlamentario considera
como tema de gran importancia el que tiene que ver con la materia de los derechos humanos. Por ello, se impulsarán las reformas y las leyes pendientes en los temas relativos a las leyes reglamentarias del artículo 1 constitucional, las que nos obliga la Constitución en la reforma en materia de derechos humanos de hace 3 años sobre la reglamentación del artículo 29 y la que tiene que ver con el artículo 33 y por supuesto las que están pendientes en materia especificada en el 102 constitucional. La protección integral que garantice los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, la creación del Sistema Nacional de Justicia para adolescentes infractores en congruencia con el 18 constitucional, la reforma a la ley contra la trata de personas que se encuentra en minuta después de 1 año y medio de trabajo desde el Senado y que hoy está esperando ser revisada desde la Cámara de Diputados, las que tienen que ver con la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para hacer efectiva la declaratoria de alerta de violencia de género, las órdenes de protección y seguir avanzando en el concepto de la tipificación del delito del feminicidio, el reconocimiento de los derechos a la seguridad social de las y los cónyuges, tanto en la ley del Seguro Social como la ley del ISSSTE, cuando tienen que ver con reuniones de hecho o matrimonios igualitarios entre personas del mismo sexo. Por supuesto, la ley que tiene que ver con los derechos iguales de las personas con diversa orientación sexual o identidad de género, la Ley Nacional de Ejecución Penal, que está en discusión, la que tiene que ver con la desaparición forzada o involuntaria de personas, la ley contra la tortura, entre otros temas importantes en materia de derechos humanos. Punto número 9. Para el grupo parlamentario en el Senado de la República del Partido de la Revolución Democrática, es importante la situación en la que viven las personas que se encuentran en alguno de los diversos albergues o centros de atención o cualquiera que sea su modalidad, que operan de manera legal o clandestina, por lo que se propondrá que la legislación se aplique y si es necesario reformarla para que de manera eficaz pueda configurarse los protocolos que garanticen un funcionamiento irrestrictamente pegado a los derechos humanos y por supuesto en cumplimiento de lo que ya especifica la Ley de Asistencia Social para integrar de manera inmediata el censo de todos estos centros de atención. Punto 10. Además, se ha acordado una agenda que se ha denominado la agenda de la gente, para estar directamente relacionadas y relacionados con los temas que interesan a las personas en sus entornos comunitarios, familiares, etcétera, tales como los que tienen que ver con materias con la economía, turismo, empleo, medio ambiente, violencia, salud, educación, derechos de las y los consumidores, derecho al agua, la agenda LGBT-TTI, cultura, movilidad, deporte y gestión de la gobernanza, entre otros. Punto número 11. En el Senado, el grupo parlamentario impulsará que se analicen las opciones para la regularización de la cannabis, con un enfoque de salud y de reducción de riesgos y daños. Punto número 12. Durante el periodo ordinario de sesiones, impulsaremos la aprobación de leyes a favor de una convivencia libre de violencia y el combate al acoso y hostigamiento escolar entre pares desde la Red Nacional de Educación y con un solo protocolo para unificar criterios siempre en base a la experticia en esta materia. Y finalmente el número 13, en donde reiteramos nuestro compromiso para construir con las diversas fuerzas políticas representadas en el Senado de la República los acuerdos que nos permitan avanzar hacia una sociedad más justa, más equitativa, más igualitaria para todas y para todos los y las mexicanas. Es cuanto. Gracias, Angélica. Presidente Nacional. Gracias, senador coordinador de nuestro grupo parlamentario. Muchas gracias a las compañeras, compañeros, amigas y amigos integrantes del grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República por permitirnos estar el día de hoy aquí
es nuestra obligación institucional, desde luego, y además por la responsabilidad misma de la importancia que tiene nuestro grupo parlamentario, que va más allá, como se ha llegado a decir en distintos momentos, muy bien por el senador Barbosa, va más allá de la fuerza numérica, es un asunto de calidad, de la densidad política que se ha expresado desde el inicio de esta legislatura. El día de ayer lo refirió muy bien el coordinador, no hubo la oportunidad de poder llegar a tiempo, habiendo estado atendiendo también los asuntos que tenían que ver con el buscar que hubiera un acuerdo integral con nuestro grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, cosa que terminó dándose hacia la madrugada del día de hoy. Afortunadamente se logró una unanimidad para que pudiéramos avanzar en este nuevo y último año de trabajo de esta legislatura, de este periodo legislativo. Desde ayer mismo nos comunicamos con el senador Barbosa para que pudiéramos estar en algún momento. Él sugirió y lo acepté desde luego de que estuviéramos, y qué mejor ocasión para hacerlo el día de hoy en el marco de las conclusiones a las que ustedes han llegado en estos días, 2 días de trabajo, de deliberación y de construcción de una agenda muy amplia, efectivamente, de enorme importancia. Luego se habla de que al término de una legislatura en su último año, y particularmente ya cuando algunos están pensando legítimamente, aspirando a ir a buscar algún cargo de elección popular, como que no tiene importancia suficiente o significativa la actividad del legislativo. Y desde luego aquí a mí me satisface enormemente la lectura que se ha dado de los 13 puntos, que son en realidad 13 grandes ejes de trabajo de la agenda legislativa, porque a su vez abarcan, como ahorita pudo dar cuenta la senadora Angélica de la Peña, pues un conjunto de subtemas o de grandes temas en cada uno de estos 13 aspectos relevantes que se dieron a conocer. Abarcan un conjunto, decía, de temas o subtemas de una gran trascendencia. A mí, como bien lo refería el propio senador Barbosa, es muy importante que lo que se identifica como la agenda de la gente, en realidad yo diría que los 13 grandes ejes son agenda de la gente, ¿sí? De una u otra forma, unos desde una perspectiva, otros desde otra, unos a lo mejor más cuando se habla de la agenda de la gente más directamente vinculados a su cotidianeidad, a su problemática de todos los días, lo que se identifica con el salir adelante día a día, y el conjunto de los temas pues tienen que ver con el objetivo claro de construir una sociedad mejor, lograr los cambios de fondo que el país requiere, y son desde luego grandes temas como en el caso concreto de la reforma del Distrito Federal. Qué bueno que el día de ayer estuvo aquí el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera en la inauguración de los trabajos de esta reunión plenaria, y que además planteó otro gran asunto, que es el de los salarios, el del poder adquisitivo del salario, particularmente lo referido al salario mínimo, que como lo hemos dicho, y qué bueno que aquí se ha subrayado, es un asunto que no puede esperar a ser sujeto de decisiones en una supuesta consulta popular que tiene más tintes y olor electorero que de verdadera preocupación por la gente, para echarse a andar. Desde luego que nadie votaría, digamos, nadie en su sano juicio
de la gran mayoría de la sociedad, de la gente, votaría en contra de recuperar el poder adquisitivo de la mayoría del pueblo de México. Pero para echarse a andar, ¿cuándo? En el 2015, finales, en el presupuesto que se contemplen para el 2016, y mientras que la gente siga sufriendo. Son cosas urgentes, se trata de un compromiso moral, social, y que además incidiría, es nuestra convicción, sé que lo compartimos, en la reactivación económica, en el relanzamiento de las actividades productivas, al generar una ampliación de la demanda del mercado interno, que incentivaría a su vez el crecimiento mismo de las actividades productivas. Y desde luego que decir de todos los otros grandes temas que se han señalado. Yo pues quiero expresar mi satisfacción, senador Barbosa, senadores, senadoras aquí presentes, por estos trabajos, y no quiero dejar, mejor dicho, sin hacer un reconocimiento expreso al papel que nuestro grupo parlamentario en el Senado de la República jugó, especialmente en las deliberaciones, debates y decisiones que se dieron en el marco de la discusión sobre la reforma energética en nuestro país. Tanto en la constitucional en diciembre, aquí estuvimos además, iniciamos junto con ustedes el proceso que ha tenido que ver con la consulta popular a la que se ha referido Angélica. Gracias, senador. En sus conclusiones, la senadora Angélica de la Peña. Aquí lo iniciamos, como después, en las últimas semanas, en la discusión sobre las leyes reglamentarias correspondientes a estas reformas constitucionales en materia energética. Yo creo que el ejemplo que ha dado nuestro grupo parlamentario, las horas de una gran cantidad de tiempo que se le dedicó, que tuvimos la oportunidad de verlos a la hora que podíamos, algunas de las intervenciones de prácticamente todos ustedes que intervinieron en tribuna, pues uno no puede dejar de sentirse orgulloso. Yo les expreso mi reconocimiento sincero, de veras, a todas y todos ustedes, y decirles que no solamente yo me siento orgulloso, en nuestro andar por distintas partes del país, tanto nuestros militantes, nuestros dirigentes, como también mucha gente allá afuera en los lugares públicos en donde nos reconocen. Porfirio, bienvenido, al igual que yo, soy bienvenido. Nos lo ha expresado cuando nos dice: magnífico el desempeño de los legisladores del PRD, de las legisladoras, nuestro reconocimiento. El PRD es la esperanza de nuestro país, de que esto pueda cambiarse pronto, algún día, y esperamos que sea pronto. Así me lo expresan en muchas partes del país, y ni se diga aquí en la Ciudad de México. Entonces, en verdad, hay motivos suficientes para que yo en lo personal, como presidente nacional del PRD, aún en los últimos días de mi ejercicio, podamos sentirnos orgullosos de su desempeño, y decirles que estoy convencido y seguro de que con esta misma convicción y determinación, en esta diversidad y pluralidad que tiene nuestro partido y que tiene también nuestro grupo parlamentario en el Senado de la República, se pueda mantener este espíritu de cuerpo, esta unidad, y sobre todo mantener cada vez más fuertes nuestras convicciones acerca de que vamos a seguir trabajando con determinación para lograr un cambio de fondo. No puedo más que decirles que estoy muy contento, en verdad, y muy satisfecho de estas conclusiones a las que ustedes han llegado.
Desde luego espero que se mantenga una estrecha coordinación con nuestro grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, que se va ya admitido abierta y expresamente que se acepta que al PRD le toca presidir la Cámara de Diputados. Sé que aquí en el Senado de la República está discutiéndose el tema, se está exigiendo que se cumpla un compromiso que se hizo al inicio de la legislatura hace 2 años, y desde luego que yo me sumo a esta exigencia para que no quede lugar a dudas, me sumo a esta exigencia, a esta expresión que el grupo parlamentario nuestro aquí en el Senado de la República, yo representado aquí por ustedes, se ha hecho del conocimiento de la opinión pública. Y como se lo he dicho al senador Barbosa, en lo que nos corresponda, nuestro trato institucional, abierto, transparente, sin ninguna cortapisa, más allá de lo que pudieran identificarse, como se ha dicho públicamente también, de algunas diferencias políticas que frente a las grandes coincidencias que aquí se han refrendado con estas conclusiones, son peccata minuta las diferencias que podamos tener. Lo esencial y lo fundamental está aquí contenido y es lo que nos permite trabajar juntos en unidad, en la pluralidad y en la diversidad de nuestro partido y de nuestro grupo parlamentario. Y no me queda pues más que agradecer la posibilidad de expresarme aquí con ustedes, de manifestarles nuestra enorme satisfacción por su trabajo, el reconocimiento y el orgullo de saber que estamos bien representados en lo que nos corresponde como partido y como parte de este pueblo de México que quiere cambiar las cosas a fondo, y esperamos que el 2015 nos vaya muy bien, que salgamos muy bien antes del proceso interno, entre el 7 de septiembre y el 5 de octubre, que tengamos la capacidad de resolver bien esta convivencia en la gran pluralidad y diversidad que tiene el PRD, la unidad, como lo hemos compartido, se lo he escuchado en distintas ocasiones a la senadora Dolores Padierna, la unidad nos hace fuertes, yo le he agregado, y nos hace invencibles. Vamos a salir bien, espero, en el 2015, y vamos a sentar las bases para que en el 2018 estemos preparados para que haya un cambio en la presidencia de la República de fondo y que se pueda completar la transición que sigue pendiente de concluirse en nuestro país, porque esta solamente se va a dar cuando la izquierda llegue a gobernar nuestra querida patria que es México. Felicidades, compañeras, compañeros, y muchas gracias. Gracias, presidente. Se han incorporado senadoras, senadores que vienen de otro lado, entre ellas la senadora Dolores Padierna. Dolores, se han dado lectura a las conclusiones. Te pido que nos diriges un mensaje en este cierre de actividades, diciéndoles que vamos, después de cerrar este evento, vamos a escuchar al licenciado Porfirio Muñoz Ledo en una reflexión y adecuación al estatus que tiene el tema de la reforma política en el DF. Entonces, Dolores, por favor. Gracias. Pues una vez que has dado a conocer la agenda legislativa que hemos priorizado en este grupo parlamentario, solo quisiera agregar que el país se encuentra en circunstancias que requieren de una izquierda unida, grande, fuerte, poderosa, opositora, que pueda contener este presidencialismo autoritario que se está imponiendo en nuestro país, que quiere abarcar más allá de su propio partido, quiere abarcar todas las dependencias y todos los partidos, quiere la unanimidad vieja que existió en aquel priismo rancio que creíamos superado por el avance de nuestra sociedad. México, pues, además está en unas circunstancias que requieren del programa por el cual se creó nuestro partido. Hay una desigualdad muy grande que se va a agudizar con las reformas estructurales y que requiere que nosotros tengamos la altura política, la altura de miras, la visión patriótica nacionalista para defender los intereses nacionales y los intereses populares.
Sé, presidente, que estaremos, más bien te digo, estamos en un grupo unido, que hemos priorizado eso por encima de cualquiera otra de las cuestiones. Eso también ha hecho a este grupo, le ha dado todas las condiciones para avanzar, para subirnos a la tribuna con orgullo, pero también sabiendo que compartimos los puntos de vista, que somos un equipo profesional dedicado a la causa que nos encomendaron por este momento. Quiero darte las gracias de estar con nosotros, que hayas venido a saludar al grupo parlamentario y responsabilizarnos, que te lleves tú nuestro mensaje de responsabilidad en este tercer año que vamos a iniciar ya a partir del lunes. Son tiempos aciagos, de muchísimo trabajo, pero tenemos con qué salir adelante. Te damos la más cordial bienvenida y te agradecemos el tiempo que nos has dedicado. Gracias. El secretario de Prensa, Rubén Sánchez, para que conduzca el tema de preguntas y respuestas, la parte de preguntas y respuestas. Blanca Botello, de La Crónica. Adelante. Gracias, buenas tardes a todos. Señores, pues aprovechando que está aquí también el dirigente nacional del partido, me gustaría retomar una propuesta que hizo, un llamado que hizo el senador Barbosa al PAN, al coordinador del PAN, Jorge Luis Preciado, de que es momento ya de reconstruir la relación PAN-PRD. Este llamado también se haría a nivel nacional, con miras al 2015, y hacer, pues ya ir pensando en alianzas, y si es así, si ya se están dando los primeros pasos, en qué estados se podrían hacer este tipo de alianzas. Segundo, en cuanto a la agenda, pues ya se va a recomponer la dirigencia, bueno, se va a cambiar la dirigencia ya del PRD, se van a elegir nuevos consejeros, y me gustaría saber, se habla de que la agenda legislativa del PRD en el Senado es ambiciosa, que es la agenda de agendas, pero usted ahorita, por lo que expresó, está de acuerdo, pero ¿qué se podría pensar de los futuros dirigentes si también avalarían esta agenda legislativa tan ambiciosa que tienen? Y en cuanto a la consulta popular, pareciera que está la izquierda en general, no el PRD, sino en general fragmentada. Lo más conveniente sería insistir en los llamados a los partidos de izquierda para que todos apoyen la consulta popular en materia energética y que no sea un desperdicio esa consulta que se va a hacer. Y concretamente en el caso de la agenda legislativa, hay dos temas que retoman que pareciera no han tenido buen futuro y quién sabe si lo tengan. Uno es la reforma política del Distrito Federal, que por lo que se mencionó todavía a finales del periodo pasado, pues sirvió en algunas ocasiones como botín político o como condicionamiento. Si creen ahora sí que pueda salir adelante esa reforma política del Distrito Federal en este periodo ordinario de sesiones. Y sobre la cannabis, que ya algunos legisladores han dicho que no están de acuerdo, sobre todo del PRI-PAN, y ustedes insistirán en lanzar, por favor, respeto, en lanzar otra vez esta propuesta de utilización de la cannabis. No es desperdiciar en este momento ese tiempo y posponer mejor el tema para otra ocasión. Gracias, gracias por el respeto. No les hagas caso. Adelante, tú, te pregunto a ti. ¿Ya? A ver, aunque las respuestas pueden merecer todo un ensayo político, diría, miren, entiendo por lo que hemos platicado anteriormente, de que este llamado que ha hecho nuestro grupo parlamentario a través del senador Barbosa al PAN para reconstruir una relación es con el ánimo precisamente de que se pongan por delante las agendas y que se pueda trabajar para que en todos aquellos aspectos en los que se pueda coincidir se avance, que se haga sin dilación, y en los que no están de acuerdo que digan por qué no están de acuerdo y que lo hablen de frente y lo fundamenten. Tomo, por ejemplo, el caso de la reforma del Distrito Federal.
¿Están o no están de acuerdo en el grupo parlamentario del PAN en impulsar esto? ¿No? ¿No están de acuerdo? Entonces que digan por qué no están de acuerdo, que se lo digan a la gente, que lo digan de frente. Entiendo pues que toda esta amplísima agenda que se ha planteado aquí, agrupada en 13 ejes, como lo decíamos hace rato, pues es nuestra propuesta y la queremos poner a debate, a discusión y en la búsqueda de construir acuerdos con los demás, que es a lo que se refería la última de las conclusiones. Y en ese ánimo entiendo que se está aquí avanzando y se va a seguir trabajando. Esto no tiene nada que ver con el asunto de posibles alianzas electorales con el PAN en el 2015, sí o no. Mi opinión es que es terriblemente difícil en el marco de enormes desencuentros que hemos tenido con el PAN, y digo terriblemente difícil para no decir que imposible, que se puedan construir alianzas electorales con el PAN en el 2015. Es mi posición personal. Y desde luego que yo lo quise subrayar con varias intenciones, de la relación institucional de la Dirección Nacional del PRD con su grupo parlamentario en el Senado, porque además de que aquí se ha logrado un acuerdo, como bien lo refería ahorita la senadora Padierna, de entre todos en medio de la diversidad y pluralidad que tenemos, aquí está representado todo el partido en lo esencial. Entonces, quien quede al frente del PRD en la presidencia, quien sea, y todos me merecen igualmente mi respeto, estoy seguro que se tendrá que apoyar, porque no hay ninguna diferencia en relación con los asuntos que aquí se han planteado. Nosotros, por otro lado, hemos dicho, yo lo subrayo aquí ante la pregunta que se hace expresamente, que estamos dispuestos a sumar fuerzas para que la consulta popular pueda ser efectivo, con todos los que estén dispuestos sin condicionamiento alguno a que caminemos juntos. He dicho expresamente ante el llamado que han hecho un grupo de connotados intelectuales, trabajadores del arte y la cultura en nuestro país, que estoy dispuesto a sentarme o a que nos sentemos con quienes ellos acuerden, decidan, de Morena, de otros partidos, el día, la hora y el lugar en el que incluso ellos nos lo propongan, para que no quede lugar a dudas de que ponemos por delante el interés supremo del país y no un interés propio, partidario, que nos pueda paralizar. Entonces, por lo tanto, yo diría que los temas como este de la legalización o no de la cannabis, etcétera, con las énfasis que se ha puesto aquí en la lectura que se dio por la senadora de la Peña, pues es un asunto que tendrá que verse. Si van a entrar, le quieren entrar, no le quieren entrar, que digan por qué, y pues hay que sacar todo lo que pueda de coincidencia con los demás grupos parlamentarios. Rubén. Angélica Mercado, por favor. Buenas tardes, presidente Zambrano. Preguntarle si el PRD va a empujar que continúen las reformas pendientes en el pacto, toda vez que Peña hace unos días dijo que ya terminó la etapa de reformadora en el país. También, si ya tiene previsto la dirigencia, ¿a qué Cámara va a solicitar que inicie este procedimiento de consulta el próximo 15 de septiembre? ¿Puede optar por Senado o la Cámara de Diputados, aunque en el Senado ya tienen más de 1.7 millones de firmas? Y también preguntarle su opinión sobre este respaldo que da hoy el Banco Mundial a la agenda de reformas hecha en México. Todas se las acredita a Peña y pues deja de un lado al Congreso, donde hemos visto que pues el PRD también ha empujado reformas como la fiscal. Gracias. Mire, en primer lugar hay que decir que Peña se equivoca también en su diagnóstico acerca de lo que sigue requiriendo de acuerdos y de reformas nuestro país.
pensar que porque ya se hizo su gran reforma en materia energética para entregar nuestra riqueza nacional a manos privadas, particularmente extranjeras, está muy equivocado, porque además ese es un asunto que no está concluido. Y por eso nuestra exigencia de una consulta popular, que por cierto tendremos que tomar una decisión en los próximos días hacia qué Cámara canalizamos esta nueva etapa de las firmas que hemos ido recabando, para que sumemos el esfuerzo que ya habíamos iniciado desde el mes de diciembre. Esto es algo que en los próximos días queremos acordarlo, tanto con nuestro grupo en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados. Justamente en esta materia de reformas, la lista de grandes ejes que se han expresado aquí como conclusión hablan de todo lo que está pendiente. ¿Cómo se puede pensar decir que ya concluyó la etapa de las reformas? Además, sabiendo que hay distintas, y las hubo y puede seguirlas habiendo, opiniones sobre nuestra participación en su momento en el Pacto por México, por lo menos la mitad de los grandes temas que se incorporaron y que se identificaron como aspectos de coincidencia, si ya está claro que hay coincidencias en esto, ¿por qué no sacarlas adelante? Y están pendientes. ¿O no conoce Peña Nieto lo que quedó pendiente? ¿Tampoco eso lee lo que está contenido en el Pacto por México en su momento, lo que no se avanzó en su realización? Pues una gran parte de todos los asuntos que tienen que ver con lucha contra la corrupción, con derechos humanos, la reforma del DF, los asuntos, por cierto, que quedaron pendientes del adendum en materia electoral y no queremos llegar a las mismas circunstancias en el 2015, siguen pendientes y se tienen que tomar medidas. No podemos llegar de esta manera a los procesos electorales del 2015. Y bueno, pues miren, el Banco Mundial podrá decir lo que quiera, tendrá su propia lectura, pero la gente en México tiene otra lectura, que es la que lleva a que en todas las encuestas y con miras a la presentación de su segundo informe de gobierno, Peña Nieto esté reprobado. Esté reprobado. Ha sido un fracaso este gobierno, por más reformas que hayan sacado, y lo van a hundir más si permitimos que continúe lo de la reforma energética. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, senadores. Quisiera preguntarles, primero, si Nueva Izquierda también apoya a Miguel Barbosa en la presidencia, para que busque la presidencia de la mesa directiva del Senado, y cuáles son las acciones que van a realizar para que esto se lleve a cabo, por una parte. Y por otra, quiero preguntarle, hoy Estados Unidos impone un nuevo arancel a la exportación de azúcar mexicana. Ya la Cámara del Azúcar de México expresó su rechazo. Quisiera saber cuál es su posición al respecto. Mire, no sé si estuvo en la parte de mi intervención y sobre todo al final en la que expresé y subrayé que yo en lo personal como presidente nacional del PRD me sumaba y hacía mía también la exigencia de que se respeten los acuerdos que se tomaron al inicio de esta legislatura hace 2 años, en las que se habló de que el tercer año de periodo legislativo de esta legislatura le tocaba dirigir al PRD, y el grupo parlamentario el día de ayer, en su pluralidad, dentro del cual participan prácticamente las expresiones plurales esenciales del PRD, entre ellos la corriente a la que usted se refirió, lo asumieron por unanimidad el día de ayer, y yo me sumo a esa unanimidad para que no quede lugar a dudas de ningún tipo. Y mire, el asunto del nuevo arancel impuesto por los Estados Unidos al azúcar, pues es parte justamente de las cosas que tienen que ver con el cómo se sigue tratando de manera tan desigual, tan desequilibrada y sin los correspondientes contrapesos y apoyos al campo mexicano, y especialmente a un producto pues que se le
está tratando de esta manera. Nosotros hemos dicho en distintas ocasiones que es imperativo que se revise los contenidos del Tratado de Libre Comercio, además de que hay tratos desiguales para nuestros productos del campo, con un manejo desigual, los Estados Unidos subsidiando enormemente a su campo y aquí en México en el abandono pleno. Vamos a ver si la reforma que anuncian que se va a presentar en próximos días por el gobierno retoma aspectos sustantivos al respecto, sino también cosas que están pendientes, ausentes, entre ellos otro de los grandes temas, el migratorio en el Tratado de Libre Comercio, el medio ambiente que no está presente y que además se va a agudizar con todo esto de la reforma energética correspondiente a lo del llamado fracking. Entonces, hay muchas cosas que deben revisarse y desde luego nosotros nos sumamos a la protesta que han expresado. En lo personal yo no lo he discutido con los senadores, pero sé que vamos a coincidir a la manifestación que públicamente han hecho los trabajadores, empresarios y productores del azúcar en nuestro país. Buenas tardes. Yo les quiero preguntar al presidente Zambrano, a la senadora Padierna, si esta propuesta de incremento a salarios mínimos que respaldan reactivará la economía por una corazonada o está respaldada por estudios serios, sobre todo tomando en cuenta los efectos inflacionarios y la carga mayor para las microempresas que tendrá. Y también le quiero preguntar al senador Barbosa, cuando dice usted, senador, que la plenaria no ha sido pasarela política y prefieren a los expertos, ¿es porque ya no tienen esas figuras que en algunos casos se han ido a las izquierdas? Gracias. Bueno, con respecto a los salarios, ayer tuvimos la presencia de un experto y 3 expertas que nos dieron unas conferencias muy aleccionadoras y muy importantes que con la ciencia en mano pueden desarticular todo ese discurso que se ha hecho y que ha servido para mantener estancados los salarios en nuestro país. La posición del PRD es que se respete la Constitución. La Constitución ordena que los salarios mínimos tienen que ser remunerativos, tienen que alcanzar para mantener a una jefa o jefe de familia y su familia, y que las cosas, tenerlo como que es una causa inflacionaria, ayer se demostró insisto, con elementos técnicos y científicos que no es así. Lo que está provocando la inflación son los insumos de la producción, son los precios y tarifas del sector público como la gasolina, el diésel, la electricidad que suben cada mes. Eso es lo realmente inflacionario. El salario es una pena que México tenga el precio de la mano de obra más bajo del mundo y es tarea del PRD encabezar esta causa para que se retribuya, se eleve el monto salarial mínimo para todas las y los trabajadores. Quiero señalar también que este tema lo ha colocado el jefe de gobierno del Distrito Federal en la agenda nacional y nosotros vamos a darle todo el interés y toda la importancia porque será una de los ejes principales de trabajo. Mario, por favor, danos una opinión. Muchas gracias. Nada más, hay evidencia ya empírica de cómo no impacta en términos de inflación. Cuando se homologan, había 3 zonas para el salario mínimo y a finales de 2012 se queda en 2. Entonces hay un incremento de más del 3% que no genera ningún efecto inflacionario. Eso es por la tesis de la inflación. También recordar que no es una medida, no es un instrumento del tema de la inflación, el salario. La definición que hay en la Constitución es una medida de bienestar. Por lo tanto, se equivoca el gobernador del Banco de México cuando lo asume como uno de sus instrumentos en el tema de la estabilidad de precios. También ayer se demostró, hay evidencia empírica por ya varios economistas, que no es cierto que tengamos que esperar aumentos en productividad para aumentar el salario. Claramente hay un aumento de la productividad en los distintos sectores de nuestro país
y el salario ha sido estancado. De tal manera que no es un debate sin fundamentos, no es un debate sin argumentos, simplemente es desmitificar que el salario pues se tiene estancado, que no se puede mover más allá de lo que se mueve la inflación, y lo vamos a hacer también con propuestas del Senado de la República. Muy bien, presidente, por la parte que le toca. No, yo no agrego más, yo creo que está muy clara la argumentación que han dado la senadora y el senador. Muy bien. Y por lo que respecta a mí, ¿dónde estás? No me refería a Solalinde, ¿eh? Miren, no, lo que hemos nosotros establecido para nuestras plenarias es encontrarnos con personajes del medio académico, expertos, investigadores de cada uno de los temas. Yo decía que no hacemos de nuestras reuniones una pasarela política, pues por la importancia, relevancia que le pueden dar a una reunión la presencia de personajes políticos, personajes, diría yo, servidores públicos de alto rango. Y entonces nos hemos centrado en que estén con nosotros gente que sabe del tema, y ha sido muy productivo. No hago crítica, pues en la tercera reunión plenaria íbamos y veníamos, recibíamos a uno y lo despedíamos y ya estábamos esperando al otro y el que sigue, y así era la dinámica, y no era una reunión de trabajo. Hoy tenemos verdaderas reuniones de trabajo. Con orgullo les decimos, ayer recibimos muy tarde, muy noche, a una experta y una líder del trabajo de las trabajadoras del hogar, ¿sí? Con esa dinámica hemos concebido nuestra plenaria. Y no porque nos sintamos nosotros desdeñados de las personalidades, de la academia, de la sociedad, no. Nos sentimos en muy buena relación. A nuestra plenaria acudieron personajes de la izquierda mexicana, ¿sí? Aquí Marcela nos sigue acompañando a los trabajos, Marcela Lagarde, Porfirio Muñoz Ledo, la maestra Ifigenia Martínez, muchos otros dirigentes partidarios. Así que nos sentimos en buena relación, y yo me refería a servidores públicos de alto rango, a ellos, Isidro Pedraza, todos ellos que pueden dar cuenta del trabajo. No, a eso me refería. Qué bárbaros. Carlos Padilla, de la revista Zócalo. Para Jesús Zambrano y también para el senador Barbosa, en los últimos meses hemos visto que el Ejecutivo ha venido aprobando casi lo que él quiere y casi lo que él presenta. Hemos visto que los órganos autónomos también se inclinan hacia los intereses gubernamentales. Las televisoras están compradas y una buena parte de la oposición también está comprado, una buena parte de esa posición, directamente el Partido Verde de la Nueva Alianza. ¿Cuál es su balance? ¿Cuál es el balance que ustedes hacen de esto? Pareciera ser que el regreso del PRI a Los Pinos quiere… y también los plurinominales ahora, que también quieren reducir la presencia de la oposición en el Congreso. Pareciera ser que es una estrategia de regreso de la dictadura perfecta. ¿Qué opinión tienen ustedes, tanto el presidente como el coordinador Barbosa? Por favor. Presidente, por favor. No, usted. Yo creo, Carlos, que lo que se ha expresado aquí, lo que hemos manifestado, lo que está en las conclusiones, lo que yo mismo he asumido públicamente, nuestra exigencia de que avancemos en una agenda que atienda los problemas del país y especialmente aquellos vinculados directamente con la problemática de la gente, hablan de que nosotros seguimos estando convencidos de que, habiéndose avanzado en algunos temas, en algunos aspectos, otros que son de importancia fundamental están pendientes, y que debemos seguir en esa línea, en esa perspectiva. Somos una verdadera oposición, lo hemos demostrado, fuimos la fuerza que más claramente dio el combate, el debate con argumentos sobre qué tipo de reforma energética se requería y por qué no podía ser esa
privatizadora que ha empujado el gobierno. Y por lo demás, todo lo que tiene que ver con los órganos autónomos, pues es una lucha permanente también por hacer que efectivamente funcionen como órganos autónomos, como órganos independientes, como órganos que estén a la altura de sus obligaciones constitucionales y de las exigencias mismas del país. No sé, pues, si he respondido, en todo caso ahorita, senador Barbosa, que exprese sus valoraciones. A ver, yo veo el sentido de la pregunta en el papel de la oposición, el que debe de jugar la oposición política en México. Ese es, creo yo, el punto. O la intención del gobierno de acotar todos los espacios públicos y políticos. Bueno, el gobierno tiene que ser un gobierno democrático, y para que sea un gobierno democrático tiene que ajustarse a la ley, a los contrapesos que la ley prevé, que la arquitectura constitucional establece. Debe ser electo democráticamente, instalado, debe ejercer el poder público a través del cumplimiento de la ley. Así debe de ser. ¿Cuál es el papel de la oposición? El papel de la oposición no es, como su nombre lo indica, solo oponerse, tiene que proponer. Y el papel que ha desarrollado el PRD como oposición política ha sido un papel institucional y un papel de claro opositor. Por ahí, en los documentos que hoy forman parte de los documentos que nos sirvieron de base, encuentran, y ojalá se los pueda proporcionar la Secretaría de Prensa, encuentran el nivel de presencia y el nivel de participación en cada uno de los periodos legislativos. Y van a encontrar que 22 senadoras, senadores han sido determinantes en la discusión de cada uno de los temas. Influir, no marginarse, formar parte de los acuerdos, ser el gozne en muchos momentos de las decisiones fundamentales. Pero claro que tenemos que nosotros formular una agenda que sea una agenda democrática de la oposición en México. Tenemos que hacerlo así. Yo por eso la invitación que le hice al coordinador de los senadores panistas es eso. Le dije, repongamos el diálogo que en muchos momentos hemos tenido sobre el papel de los grupos parlamentarios en el Senado. Ustedes recuerdan cuántas cosas hicimos de manera conjunta y no por eso violentamos la gobernanza del Senado, la estabilidad del Senado la preservamos, y de esa forma, de verdad, el papel del gobierno democrático se hace más presente en la vida social. Así es que nosotros, bien claros del papel que hemos jugado, somos un grupo parlamentario que colectiviza todas sus decisiones, que se reúne permanentemente 2 veces por semana al menos, y que va construyendo una posición en la que hemos presentado discursos, posiciones políticas, votaciones de manera unánime, porque también ahí puedes ver el papel de la oposición. La mayoría del voto en el Senado, de las diferentes iniciativas, puntos de acuerdo, han sido votados de manera unánime. Hay que distinguir en qué momento se vota en contra. Y en el grupo parlamentario, con mucho orgullo lo digo, hasta cuando votamos diferenciados, votamos en acuerdo. Así es que creo que es el papel que hemos jugado. Gracias. Gracias, amigas, amigos. Gracias.